Con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué es lo que puede venir en la letra chica, ¿no? La letra chica que muchas veces en realidad pasa ahí por lo más importante. Piden, van a pedir algún tipo de devaluación o alguna franja ahí donde se pueda ir moviendo el dólar. Pedro Gaite es economista y tiene todas las respuestas. Pedro, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Hola, ¿cómo va? Buen día. Bueno, lo de todas las respuestas, no sé, eso corre por cuenta tuya. ¿Cómo la ves? A ver, en relación al planteo este de la devaluación o las franjas, yo ahí creo que hay un primer punto contradictorio, paradójico, entre los intereses del gobierno y los intereses del fondo. Porque el gobierno básicamente quiere este ingreso de dólares para evitar devaluar, ¿no? En vísperas de las elecciones, todos sabemos lo que implica una devaluación en términos inflacionarios, de caída de los salarios, de contracción de la economía y demás, y creo que el gobierno viene apuntando todos los focos de la política económica a bajar la inflación y para eso quiere evitar a toda costa una devaluación, por lo menos antes de las elecciones. Para eso necesita dólares. La situación de las reservas hoy es bastante complicada, las reservas netas ya se acercan a los valores que tenían antes del cambio de gobierno, un tipo de cambio que está apreciado y eso obviamente desalienta las exportaciones, promueve las importaciones, el déficit de cuenta corriente viene creciendo muy fuerte, viene aumentando la presión sobre la brecha y la necesidad de intervención en ese mercado. Entonces, el frente externo, por la falta de dólares y por el nivel del tipo de cambio, este dólar barato, es acuciante y el gobierno necesita un ingreso de dólares que hoy lo que aparece más a mano es el Fondo Monetario Internacional. Viene siendo muy importante el endeudamiento privado y eso viene ayudando a contener las reservas, pero eso también se desaceleró. En febrero cayó mucho el endeudamiento privado. Entonces yo creo que el gobierno está mirando el Excel y mira cuántos dólares tiene, cuántos dólares necesita, y ahí las cuentas no terminan de cerrar, ahí aparece la necesidad del fondo. Ahora, el fondo en general, cuando presta, exige un tipo de cambio relativamente competitivo, relativamente más alto, para evitar justamente que esos dólares se vendan a un precio barato. Te doy un dato. El tipo de cambio real en agosto de 2023, cuando Massa devaluó un 22%, impuesto por el fondo, justamente para que lleguen los desembolsos correspondientes de ese momento, estaba un 40% más arriba del tipo de cambio real que tenés hoy. Y ese era un tipo de cambio que para el fondo también estaba algo apreciado, incluso ese 40% más alto. Entonces yo me permito dudar si el fondo va a habilitar fondos frescos en la magnitud que espera y que necesita el gobierno, si no hay algún tipo de corrección cambiaria. Si esa intersección no se da, yo creo que lo más probable es que el acuerdo termine llegando después de las elecciones, corrección cambiaria mediante, probablemente con alguna flexibilización de los controles cambiarios, con la reducción del blend exportador, etcétera. Pero bueno, la realidad es que el gobierno los dólares los preferiría tener hoy justamente para garantizarte eso, la estabilidad cambiaria hasta las elecciones. Ayer salió el ministro de Economía, Luis Caputo, en el foro en Mendoza, hablando, ¿no? Justamente de esto, de que la solución no es devaluar, sino bajar los precios. Sí, suena hermoso, digo, yo también, si me prometés que bajan los precios, estaría chocho y sería una solución bárbara porque estarías mejorando la competitividad de la Argentina de una manera mucho más virtuosa. Por eso, a ver, la forma de mejorar la competitividad en el mediano y largo plazo, estamos todos de acuerdo, es mejorar la productividad de la Argentina, es reducir el costo argentino, entre esas medidas está la reducción de impuestos que viene prometiendo el gobierno y que todavía no se materializa. Entonces, yo no veo que ni que vaya a aumentar la productividad de acá a las elecciones, ni que el gobierno baje masivamente los impuestos para reducir el costo argentino en la medida necesaria para volverte competitivo con este tipo de cambio. Entonces, estamos de acuerdo, la solución no es devaluar, pero la solución tampoco es apreciar excesivamente el tipo de cambio, porque eso, indefectiblemente, la historia argentina lo demuestra, desemboca en devaluaciones. O sea, cuando uno ve la serie del tipo de cambio real de la Argentina, es una devaluación que te acelera la inflación, te empieza a apreciar el tipo de cambio real, hace que empiecen a faltar dólares, ¡pum!, devaluamos de nuevo. Eso te recompone el sector externo porque aparecen los dólares, pero te acelera nuevamente la inflación, te empieza a apreciar el tipo de cambio real, ¡pum!, devaluación. Yo creo que por una vez deberíamos intentar
no apreciar excesivamente el tipo de cambio para evitar devaluar, porque a nadie le gusta la devaluación, menos a los políticos en vísperas de las elecciones. El problema es que lo que yo veo es que se está apreciando de manera excesivamente el tipo de cambio y que se están buscando los dólares del fondo, en definitiva, para sostener ese dólar barato de manera artificial y que creo que termina siendo insustentable. Entonces, estoy de acuerdo, la solución sería bajar los precios, aumentar la productividad, etcétera, etcétera. Ahora, en el corto plazo y con la necesidad de dólares que hay hoy, veo difícil que se pueda sostener este tipo de cambio, este dólar tan barato, si no hay un ingreso importante de dólares y justamente el dólar barato atenta contra la acumulación de dólares. A ver, la apuesta del gobierno es ahora, ya a fin de marzo, que va a empezar a entrar la cosecha, ¿no? Temporada alta de la cosecha de soja, a los dólares energéticos, ¿no? Vía vaca muerta también, entonces que a partir de ahí va a tener una acumulación importante de dólares hasta las elecciones. Sí, de hecho, la cosecha empezó a reaccionar, tardó un poquito con la baja temporal de las retenciones, que esa fue otra medida que el gobierno hizo para que, primero, que liquiden el stock remanente de la campaña anterior. Hay como unos 6.000 millones de dólares de soja que todavía están estoqueados de la campaña anterior y que se empiecen a activar las liquidaciones de esta campaña, incluso adelantar las exportaciones. Por eso la baja de retenciones fue temporal hasta fines de junio. Y por más que tardó un poquito en arrancar, eso ya se vio. En febrero la liquidación del agro creció fuerte en relación al año anterior. En enero, ya incluso sin la baja temporal de retenciones, hubo un adelanto de exportaciones del conjunto de la economía argentina, no solo del agro, de 2.000 millones de dólares entre cobro anticipado y Prefidexpo. Entonces, eso por un lado es una buena noticia, porque el gobierno viene apuntando eso y la explicación es básicamente los incentivos que están generados para el carry trade, las condiciones para el carry trade. El problema es que si vos tenés un déficit de cuenta corriente de 1.600 millones de dólares, como tuviste en enero, con un adelanto de exportaciones de 2.000 millones de dólares, ¿qué queda cuando esas exportaciones no se adelanten? Porque, digo, si te adelantan las expos, estás cobrando más hoy para cobrar menos en el futuro. Y aún así estás teniendo un déficit de cuenta corriente de 1.600 millones de dólares, que es altísimo. Y la explicación está básicamente en servicios y en turismo. El gasto de tarjetas en el exterior está en récord, el déficit de turismo está disparado, y eso tiene que ver justamente con la apreciación del tipo de cambio real. Entonces yo creo que el gobierno está manoteando todas las fuentes de dólares que tiene, entre el crédito privado, entre el adelantamiento de las exportaciones, ahora aparece el fondo, los números incluso con todos esos recursos no terminan de garantizar la estabilidad cambiaria hasta las elecciones y por eso le termina prendiendo todas las velitas al fondo. Pero de nuevo, a mí lo que me parece es que es nuevamente un parche para sostener de manera artificial un dólar barato que lo único que hace es profundizar los desequilibrios y comprar tiempo para que las correcciones que son necesarias se terminen haciendo en algún momento, probablemente después de las elecciones. En relación a vaca muerta, en relación a las inversiones extranjeras, es un poco el argumento del gobierno, ¿no? Argentina se espera que tenga un salto exportador en algún momento de la mano de vaca muerta, de la mano de la minería, de la mano incluso de un salto del agro, de servicios basados en conocimiento, etcétera, y que lleguen también las inversiones en esos sectores, justamente en el sector energético, en el sector minero, también de la mano del RIGI y demás. Pero eso la realidad es que todavía no se está materializando o no en la escala necesaria y los dólares faltan hoy. Entonces, estar consumiéndose los dólares y endeudándose de nuevo con el fondo, siendo que ya tenemos el acuerdo más grande de la historia con el organismo y demás, con la promesa de que en algún momento llegue esa lluvia de inversiones, lo veo de mínima riesgoso. Bien, Pedro, gracias. Gracias a ustedes.